Me gustaría iniciar este video con una pregunta y es: ¿qué tanto estás amando a aquella persona que no es cristiana? ¿Qué tanto estás amando a aquella persona que no conoce a Dios y que ha llevado su vida completamente desordenada, alejada de los caminos de Dios, haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos manda en su palabra? ¿Qué tanto amor tienes hacia ellos? Porque como cristianos nosotros estamos llamados a amarlos a ellos de la manera que Dios nos ha amado a nosotros. Si es una persona que ha tenido algo contra nosotros, a perdonarlos de la misma manera que Dios nos perdonó. Estamos llamados a hacer luz y a hacer sal. Y hoy quiero basar este video en una historia muy interesante que encontramos en la Biblia, la historia de Jonás. Dios le habla a Jonás y le dice que vaya a una ciudad llamada Nínive, que hacía parte de una ciudad que era enemiga del pueblo de Israel y que había hecho mucha guerra al pueblo de Israel. Y Dios le dice: ve a Nínive y predica juicio contra ella. En esta ciudad se cometía gran cantidad de pecado, era una metrópolis de la época. Y Dios le dice a Jonás: ve y predica, anuncia juicio a esta ciudad. Pero Jonás en su mentalidad dice: no, yo no voy a predicarle a estas personas, porque si yo voy y les predico juicio, ellos se van a arrepentir. Y yo sé que Dios es misericordioso y los va a perdonar. Jonás tenía muy claro que Dios era tan misericordioso que si una persona se humillaba ante él, sin importar lo que hubiera hecho, Dios lo iba a perdonar. Y como este pueblo era un pueblo enemigo de Israel, él dijo: yo no les voy a profetizar el juicio. Tal vez él decía: mejor no les digo nada y ellos van a morir por el pecado, pero no van a tener oportunidad de salvarse. Es así que Jonás decide huir al llamado que Dios le está haciendo, de predicarle a una persona por sus intereses personales o por lo que él personalmente creía que era lo mejor. ¿Qué era lo mejor para Jonás? Que aquellos que estaban en Nínive murieran por su pecado. Pero él no les iba a predicar. ¿Por qué? Porque dentro de él había un resentimiento y no había un amor por esas personas a las cuales Dios le estaba mandando a que hablase. Pero la palabra nos dice que Jonás, en su intento de huir, tomó una nave y se dirigía a Tarsis, pero la palabra dice que Dios prepara un gran pez y todos conocemos esta historia. Pero lo interesante es que luego que ya Jonás acepta, luego de pasar un proceso difícil a causa de la desobediencia, ir a esa ciudad, Jonás da la palabra, Jonás le predica a estas personas, Jonás le dice: va a venir juicio sobre ustedes. Y dice la palabra que tanto el rey como el resto del pueblo reconocen que están mal delante de Dios, se humillan ante Dios, hacen ayuno y Dios decide perdonarlos. Es allí donde entonces Jonás se enoja y le dice a Dios: por esta misma razón era que yo no quería venir y hablarle a estas personas, porque yo sabía que si yo les hablaba, ellos iban a arrepentir y tú te ibas a arrepentir también del juicio que habías dicho que ibas a mandar sobre ellos. Encontramos a un Jonás que se arrepiente porque Dios tiene misericordia. Entonces Jonás, aunque ya sabía que Dios los había perdonado, él dice: bueno, yo me voy a sentar a lo lejos de la ciudad y voy a esperar a que empiece el show. Jonás se sienta a lo lejos, dice la palabra que el mismo Dios, en medio del enojo de Jonás, prepara una calabacera para que le dé sombra a Jonás a la distancia, aunque él estaba enojado con Dios y aunque él se sentaba a la distancia para esperar que el juicio viniera y cayera sobre la ciudad de Nínive. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando el juicio no cayó? Al día siguiente dice la palabra que Dios mandó a un gusano para que se comiese esa planta. Dios le quería enseñar una lección a Jonás en ese momento. Cuando la planta se seca, dice que los rayos del sol golpeaban sobre la cabeza de Jonás. Y Jonás dice: yo mejor me quiero morir. Y está enojado con Dios y Dios le dice: hey Jonás, ¿qué pasa? ¿Por qué tú tienes rabia? ¿Por qué te enojas de esta manera? ¿Por qué tú estás enojado simplemente por una planta que tú no hiciste ningún tipo de esfuerzo para que esa planta creciera? Tú no hiciste ningún tipo de esfuerzo, tú no la sembraste, tú no colocaste el sol, no hiciste completamente nada. Y estás tú enojado y preocupado porque esa planta se murió. Y allí es donde viene la lección que Dios le da a Jonás y le dice: hey, si tú te estás preocupando así de esta manera por una planta en la cual tú no hiciste ningún tipo de inversión, ¿cómo es que yo no voy a perdonar a esta gran ciudad donde hay más de 200,000 personas? ¿Cómo yo no voy a perdonar a estas personas que no saben discernir de la mano izquierda y de la mano derecha? Lo que Dios le está haciendo ver a Jonás es que esas personas estaban ciegas a causa del pecado.
ciegas a causa de estar separados de Él y que por lo tanto esa ceguera no les permitía ver y reconocer que el camino por donde iban estaban equivocados. Por esa razón Dios le manda una advertencia a través de Jonás, no para mandar el juicio, sino para causar en ellos un arrepentimiento, que fue lo que al final sucedió. Pero mira que, aunque Jonás era una persona que estaba llamada por Dios y que él sabía que la responsabilidad que él tenía era de obedecer y dar la palabra, él no la quería dar. No la quería dar por una conveniencia personal, digamos, o un pensamiento personal que él tenía, que tal vez él pensaba, no, estas personas no se merecen la salvación. ¿No hacemos nosotros ahora en la actualidad lo mismo? Cuando pensamos, por ejemplo, que una persona que le quitó la vida a varias personas no merece ser salva, mientras que uno que solamente decía mentiras entonces sí merece, y terminamos haciendo nosotros acepción de personas, evangelizando a unos y a otros no, hablándole a una persona acerca de Dios y a otra persona no, según lo que a nosotros nos parece que esta persona merece el perdón, pero esta persona es muy mala y no merece el perdón. O esta persona me cae bien y por eso le voy a hablar de Dios, pero esta persona yo quiero mejor que se pierda. Y muchas veces nosotros falta el amor de Dios y nos olvidamos que Dios ama a todas aquellas personas y también quiere salvarlos como una vez nos salvó a nosotros. Por su misericordia fuimos salvos, ahora nosotros debemos ser de bendición para llevar esa palabra que salve a otras personas también. ¿Por qué Dios los ama? Porque Dios hizo una inversión. En todas las personas que hay sobre la tierra, Dios hizo una inversión. Y Él se lo deja claro a Jonás cuando le dice, tú no invertiste nada en esa calabacera. Y era Dios diciéndole, hey, esas personas por muy malas que sean, yo tengo una inversión en ellos. Yo soy el que les doy vida. Yo soy el que hace que todos los días salga el sol sobre ellos. Yo soy el que le proveo el alimento del diario vivir, aunque ellos están actuando de manera incorrecta. Fue Dios el que colocó espíritu en cada ser humano para que tenga vida. Él es el que sustenta a todo lo que existe en la creación. Por eso nos quiere salvar, porque Él ha hecho una inversión. Él pensó en cada persona desde antes que naciera. Él pensó en todos nosotros. Por eso nosotros debemos ser responsables con el llamado que tenemos y entender que el amor del Padre, el amor que recibimos, quiere alcanzar a otras personas. Dios quiere alcanzar a otros. La pregunta es, ¿los estamos amando nosotros de la misma manera que Dios los ama? Recordemos que Nínive era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Mas sin embargo, aunque el pueblo de Israel, la palabra dice que es la niña de los ojos de Dios, aunque el pueblo de Israel, él en un momento en la palabra le dice al faraón, ese es mi primogénito, aunque le habían hecho daño a su primogénito, como dice la palabra, como Dios llama al pueblo de Israel en la palabra, Él aún así quería salvarlos también. No importa cuánto daño te ha hecho una persona a ti personalmente, el amor de Dios debería ser lo que te motive a hacer la voluntad de Dios, a predicar la palabra sin importar quién sea, sin hacer acepción de personas. La pregunta es, ¿tienes el amor de Dios en ti para con aquella persona que es incrédula? Aquella persona que ha hecho cosas malas, que ha hecho atrocidades, porque nosotros tenemos la responsabilidad de amarlos de esa manera para predicarles y que la luz del evangelio resplandezca sobre ellos. ¿Cómo van a creer en alguien que todavía no se les ha anunciado? ¿Cómo van a creer en un evangelio que cambia, que transforma? ¿Cómo van a recibir en su vida ese cambio que produce la palabra si no hay quien les predique? Tenemos la responsabilidad de hacerlo sin importar quién sea la persona. Ama las almas como Dios las ama. Él hizo una inversión en todos. Y ahora Él hizo una inversión en ti, dándote su Espíritu Santo para que tú salves a otros. Así como un día una persona te habló y fue ese instrumento para salvación, así igualmente Dios quiere que todos nosotros seamos instrumentos para salvación a los perdidos. Quédate con este mensaje, comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Una reflexión corta, pero creo que nos llama a eso, a amar a las personas como Dios los ama, a sentir ese mismo deseo de que se salven que el Padre ha sentido, porque por ese deseo fue que Él mandó a su Hijo a morir en una cruz. Y hoy nosotros tenemos esa salvación y debemos llevarla a más vidas.
Suscríbete al canal si este video te gustó, deja tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Wilton Martínez, en este canal siempre estamos compartiendo este tipo de contenido que sea de bendición para nosotros, pequeñas reflexiones, testimonios, todo para la gloria de Dios. Así que suscríbete para estar pendiente a más contenido. Nos vemos en el próximo video.